Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. Comenzamos de nuevo al filo de la semana, dedicándoles un buen fin de semana. Descansar es bueno, hemos tenido los juegos, como todas las cosas, ¿verdad? Ha habido algunos inconvenientes, pero sí el país ha mostrado la capacidad de ser buen receptor de las personas y de arreglar en relativamente poco tiempo unas tareas importantes, ¿verdad? Es decir, ahí hay que reconocer lo bueno siempre. Ojalá lo que se hace bien para estos espectáculos deportivos, etcétera, se haga bien también en el campo de la educación, de la salud, etcétera, donde tenemos algunos déficits fuertes, ¿verdad? Y ojalá se hiciera bien también en las cárceles. En las cárceles tenemos el problema en este momento de la cantidad de gente hacinada, ¿verdad? El ministro de Justicia decía recientemente que son 71,000 personas las detenciones desde que se inició el régimen de excepción y que de estas se han soltado aproximadamente a un poco más de 6,000 personas. Es decir, casi el 10% de los capturados resultó que eran inocentes. Es una tasa de error muy fuerte, ¿verdad? Eso es algo que hay que cambiar. Igual que se hace bien lo de los juegos, sería bueno. Sus pequeñas dificultades, uno puede entender dificultades por el poco tiempo, etcétera, etcétera, pero de la misma manera que eso se hace bastante bien, debería hacerse bien también el tema de la persecución del delito, la detención y no con tanta arbitrariedad. 10% de los detenidos inocentes es realmente un problema serio en el orden de la seguridad pública, ¿verdad? Y yo creo que por esa misma razón de que las cosas se hacen mal, pues surge todo lo que surge, es decir, muertes, problemas. Ahora el ministro estaba furioso, el ministro de Justicia y Seguridad, porque se ha hablado de fosas comunes dentro de las cárceles. Él dice que es mentira. No vamos a pronunciarnos sobre ese asunto, pero cuando las cosas están mal, es normal que surjan especulaciones, si es que son especulaciones, o que haya problemas que ni siquiera el ministro se da cuenta de lo que pasa, ¿verdad? Todo es posible cuando no se hacen bien las cosas. Y que sigue muriendo gente en las cárceles está claro, ¿verdad? Es decir, hace poco murió un joven de 24 años. La versión oficial era que murió de edema pulmonar. Miren, la familia dice que le veían golpes en el cuerpo. Aseguraban que fue detenido arbitrariamente porque tenía trabajo y a causa de una denuncia externa. Además, el edema pulmonar es raro en los jóvenes, es decir, la gente no muere de edema pulmonar fácilmente, a no ser que haya golpes o algún tipo de problema especial, sobre todo en jóvenes, ¿verdad? El edema pulmonar, después de un cáncer, enfermedades grandes, a veces se produce, ¿verdad? Es una inflamación del tejido de los pulmones, pero en los jóvenes no es normal un edema pulmonar. Investigar qué es lo que pasa y investigar con seriedad es importante, porque la impresión que da es que no se investiga este tipo de cosas, ¿verdad? Es decir, los detenidos siguen cayendo. Hace poco, pues, un activista joven en trabajo social de reconstrucción del tejido social de Las Palmas, esta comunidad marginal que estuvo tan dominada por las maras, ahora ya no lo está, pero a este lo acaban de detener, ¿verdad? Es decir, sin ninguna razón. El bebé muerto en prisión es algo que ha impresionado a la opinión pública también, etcétera. Y en el caso de las mujeres, ahora somos el país en tercera posición en encarcelamiento de mujeres. Mire, mujeres, la mayoría pues vinculadas al sector pobreza o a relaciones familiares con presupuestos de violencia, etcétera, muchas veces obligadas a participar en actividades ilícitas
por medio de violencia o amenazas. Es decir, estar casada con un marero es ya delito de por sí. No, claro que no es delito, pero da la impresión que a veces se persigue por causas no delictivas a las mujeres y por la situación de dominio y control que tienen sobre ellas algunos delincuentes. Es decir, yo creo que también en este aspecto hay que tener un mínimo de humanismo y entender los problemas de la mujer. Vivimos en una sociedad donde se abusa mucho de la mujer y no se puede simplemente culpar a las mujeres con tanta facilidad como podemos ver viendo la cantidad de gente que está detenida, de mujeres, podemos ver que hay un abuso, ¿verdad? En segundo lugar, quisiera hablar un poquito de la gente está pidiendo prórroga en el plazo de inscripción ante la Autoridad Salvadoreña del Agua, ASA. Jorge Hernández, de la Junta de Agua de San Juan Opico, manifestó recientemente su preocupación, pues el proceso de inscripción e información para las juntas de agua no ha llegado a las comunidades, no hay quien les asesore, no hay quien les ayude, y evidentemente comunidades que hacen un gran servicio en las juntas de agua, brindando agua y agua sana a la mayoría de las personas. Estas juntas de agua muchas veces son de gente sencilla y si no tienen asesoría es difícil rellenar un proceso burocrático complicado como es el proceso de inscripción. Entonces, ahí sí es importante atender esta necesidad de la gente, es decir, y ser flexible y saber acompañar a la gente en la ayuda en favor del agua. El agua es básico, es un derecho humano fundamental, es un derecho que cuando no se cumple automáticamente incide en la violación de otros derechos, de manera que debía dársele prioridad a las juntas de agua que están haciendo realmente un servicio subsidiario al Estado impresionante, ¿verdad?, dentro del país. También una cosa importante es recordar lo que está pasando en los alrededores nuestros, ¿verdad? Guatemala con su crisis electoral, hay indignación en mucha gente, da la impresión que lo que se perdió en las urnas se quiere ganar en la mesa, ¿verdad?, en la mesa de recuento, etcétera. Eso es sumamente delicado en un país que tampoco tiene una gran tradición democrática como es Guatemala. Es decir, yo creo que si descontamos el abuso dictatorial de Ortega en Nicaragua, Guatemala es el último país de Centroamérica que ha tenido golpes de Estado, es decir, el que ha tenido golpes de Estado más recientes, ¿verdad?, hace ya unos cuantos años, ¿verdad?, pero sí no tiene una tradición democrática. Entonces ponerse a manipular las elecciones y las votaciones es delicado. Y cuando además se manipulan las elecciones porque de repente ha ascendido en la apreciación popular una persona que quiere hacer reformas, pues es sumamente sospechoso, ¿verdad? Ojalá nuestra hermana Guatemala encuentre un camino de justicia, etcétera. De Nicaragua hablábamos de los abusos, que ya los conocemos todos, ¿verdad? De nuevo al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando José Álvarez, le sueltan la noche del 3 de julio de la cárcel Modelo, dicen que por órdenes del propio Daniel Ortega, le presionan para que se vaya del país en unas negociaciones e inmediatamente cuando él dice yo no quiero salir del país, soy obispo de Matagalpa, no he hecho nada malo, no tengo que renunciar ni a mi país, ni a mi nacionalidad, ni a mi gente, a la gente que él pastorea y con la que él trabajaba y evangelizaba, entonces lo vuelven a meter en la cárcel. Es realmente vergonzoso, lo de Ortega no tiene manera de explicarse, ¿verdad? Yo creo que sí hay, como decía el Papa en algún momento, hay un problema mental, ¿verdad?, psicológico. Es tan
ensoberbecidos por el poder, ¿verdad? Y esa soberbia del poder a veces llega a crear trastornos mentales, ¿verdad? Es decir, yo creo que sí hay una especie de trastorno mental en este señor y lamentablemente también en su esposa, que es vicepresidenta. Ya no es lo más normal que el presidente y el vicepresidente estén casados, ¿verdad? Y que, bueno, es decir, que tengan ese control tan absoluto, ¿verdad?, del poder, pero si además de eso incurren en este tipo de abusos, algo pasa ciertamente en la mente de las personas, ¿verdad?, en la cabecita de estos dos señores, señora, que dominan Nicaragua. Tenemos también el tema del medio ambiente. Recientemente veía unas fotos, creo que satelitales, pero como un poco acercadas, de un proyecto habitacional, Calamanda se llama, en la cordillera del Bálsamo. Realmente impresiona. Se ve cómo se está destruyendo la cordillera del Bálsamo, ¿verdad? Y se le está dando un daño serio a la cordillera. Cuanto más daño hagamos a nuestros montes, cuanto menos recuperemos nuestros montes, peor va a irnos en el desarrollo de nuestra propia ecología y en la problemática del calentamiento global que se acerca cada vez más. Estamos ya experimentando temperaturas muy altas, las hemos experimentado. Dicen que al año que viene es muy probable que las temperaturas suban todavía más y al mismo tiempo estamos con esta oscilación de temperaturas altas y de repente lluvias muy potentes. Cuanto más se construya en las montañas, más agua y más rápido va a bajar hacia los valles, destruyendo el medio ambiente, destruyendo viviendas, destruyendo y causando muerte también, ¿verdad? Yo creo que cuidar las montañas es importante y reforestar las que están totalmente deforestadas, ¿verdad? Es decir, una lástima también lo que está pasando en Valle El Ángel, donde se quiere establecer otra residencial, pues absorbiendo demasiada agua de un sector que es un sector de acumulación de agua para todos los salvadoreños, pero que se va a convertir casi en un negocio privado. Es lamentable que haya grupos que apoyen, que se aprovechen, que busquen tener prestigio o incluso desde el punto de vista religioso manipular sus intereses, ¿verdad?, en favor de algo que no es correcto, que es la destrucción del medio ambiente. Estos son los temas fundamentales de hoy, es decir, ojalá podamos salir adelante en tanto problema que nos ocurre, pero lo que más un poco daña es esta situación de gente que sufre, ¿verdad? Hemos hablado de la educación, de la salud, de las pensiones, hablamos de los presos, a veces insistimos mucho en los presos, pero es que es una muestra de por dónde está el humanismo, ¿verdad? Por dónde está la ética, por dónde está la decencia personal en el trato con las personas, la atención a los más pobres, etcétera, ¿verdad? Es decir, los abusos generalmente se dan con la gente más pobre, ¿verdad? Es decir, a veces resaltamos los abusos que hay con la gente que tiene poder o prestigio, etcétera, pero nos olvidamos fácilmente de los abusos que sufren los pobres. Yo creo que es un tema que tenemos que cambiar en nuestra percepción. Hablar de los presos no es defender a los presos, es defender la justicia que debemos tener. Presos habrá siempre, porque los seres humanos somos limitados y cometemos delitos y faltas, pero tratar mal no tiene sentido humano. Y esto es por hoy lo que conversamos en este Al Filo de la Semana. Que tengan un buen fin de semana y disfruten la próxima con alegría. Al Filo de la Semana.